o desde Norteamérica. Dime, dime. Continente, desde el continente. De cualquier América. Sí, de Argentina. Muy bien. María Isabel. Un saludo muy especial. Mi nombre es Elizabeth Noreña, estoy conectada desde Medellín, Colombia. Hola, Elizabeth. Bueno, contigo ya hemos hablado, ¿verdad? Sí. Sí, profesor José Luis. Por correo electrónico, eso es. Muy bien. ¿Qué hace una tía de Medellín? Perfecto. Hablando de romanos. No, es de egiptología esta. Ah, bueno, entonces bien. Entonces, bien. Esto sí me queda. Estoy admitiendo a todo. ¿Y por qué estás metiendo tú? No sé, porque me deja. Estoy admitiendo a todo el mundo. Se va a enfadar contigo alguien, María. ¿Quién Sí, habla? por favor, ¿Quién habla? ¿Quién es la que está admitiendo a todo el mundo? Sí, cuidado con ¿Quién es la los, que está con los admitiendo a todo el micros. mundo? Cuidado con los micros. Vamos a intentar No, que ya está bien. Ya está bien. quitarlos de momento y según se produzcan intervenciones conectamos micros para que no haya solapamiento de sonido y podamos entendernos. Bueno, Josep, pues yo creo que podemos empezar ya. Vale. Ahora 44. Sí, estoy grabándolo, con lo cual después Y lo que son haré las- será mandar bueno, cuando tenga el enlace de la grabación, como tengo el listado de los que habían pedido la solicitud para la reunión, lo mandaré a todos, porque Vale. seguro que muchos que pidieron la solicitud ahora no pueden conectarse por trabajo o por lo que sea. Entonces mejor lo hacemos así. ¿Estás ahí? Pues... Adiós. ¿Estoy o no estoy? Sí, ahora No sí que sé. te oigo. La imagen está fija, pero se te oye. Vale. Pues voy a hacer una cosa. A ver, ¿ahora me oís? Sí, ¿Se me oye bien? sí, oíste, se te oye bien, o por lo menos yo te oigo bien. Vale, los demás, ¿qué tal? ¿Me oís? Bien. Con solo que hagáis un gesto con la cabeza Se ya tengo oye bastante. bien. Ok. Bien. Entonces, mirad, voy a empezar por el principio. Estoy en Cairo. Y esto quiere decir que la conexión a veces puede no ser óptima. En general va bien, pero puede en algún momento no ser óptima. Entonces, lo que voy a hacer va a ser, cuando empieces a hablar tú, José, saldré un Sí. momento y volveré a entrar. Porque lo que haré Vale. será conectarme de otra manera, ¿vale? Que es como más segura. Vale, bien. Entonces ahora empiezo y luego haré esto, saldré un momento y volveré a entrar. Bueno, no sé si habéis estado en otras sesiones de máster. Probablemente... ¿Cómo? Probablemente lo que no habréis visto es que haya dos coordinadores en la sesión. Aquí somos dos coordinadores porque uno es el saliente, que soy yo, y el otro es el entrante, que es el doctor José Luis, que también tenéis en la pantalla o tenemos entre nosotros. Entonces, digamos que él me ha pedido que esté en esta sesión porque, bueno, todo lo que son los aspectos más puntuales de la coordinación los tengo yo más a mano porque me he dedicado a esto en los últimos años, pero el coordinador a partir de ahora será él y si tenéis cualquier duda o cualquier cosa, tenéis que poneros en contacto con él bueno, pues para resolverla. Yo me llamo Josep Cervelló y soy el responsable, hasta ahora coordinador, ahora responsable de los módulos de filología del máster. Este es un tema muy importante, tenemos que comentároslo bien, a fondo, para que sepáis exactamente en qué consiste esta titulación, pero digamos que ya para empezar a presentarla, tenéis que saber que el máster tiene 120 créditos, se cursan en 2 años o en 4 si se cursa en modalidad parcial. Y de estos 120 créditos, 20 corresponden al trabajo de fin de máster, que se hace el segundo o cuarto año
dependiendo de si cursáis el máster en modalidad completa o parcial. Y luego los otros 100 créditos son exactamente 50 de materias filológicas y 50 de materias históricas, histórico-culturales, histórico-arqueológico-culturales. ¿Ok? Es decir, el peso de las materias filológicas es muy grande porque, ahora os lo iremos explicando, nosotros con este máster no pretendemos, digamos, presentaros amablemente y divertidamente el Antiguo Egipto, que también, sino que lo que pretendemos es formaros como egiptólogos. Y un egiptólogo no es Indiana Jones. Un egiptólogo es alguien que tiene que saber muchas cosas y, entre otras cosas, tiene que saber leer textos en inscripciones jeroglíficas, en papiros, en hierático, etcétera, etcétera. Y esas cosas se han de hacer, son arduas, requieren mucho estudio y mucho aprendizaje, y esta es una cosa importante que debéis saber. Entonces, yo a partir de ahora dejo la coordinación del máster en su conjunto y me dedicaré pues a la coordinación de los módulos filológicos. Conmigo vais a hacer una buena parte del aprendizaje en lengua egipcia y en lengua neoegipcia, aquellos de vosotros que finalmente seáis seleccionados para cursar la titulación. Pero es muy importante que sepáis exactamente dónde pensáis meteros, o los estudios que pensáis cursar. Es importante que reflexionéis mucho sobre esto, porque es un máster muy duro, os lo decimos claramente desde ahora, requiere mucha dedicación, es incompatible con cualquier trabajo si lo queréis cursar a tiempo completo y si estáis trabajando, necesariamente lo tenéis que cursar a tiempo parcial, porque la carga lectiva es muy grande, requiere muchas horas de estudio, requiere estudio continuado diario, porque el trabajo, tanto en lengua como en las materias de historia, requieren mucha dedicación. Y por tanto es muy importante que tengáis presente que para cursar esto es importante que tengáis tiempo, o sea que sepáis que vais a disponer de tiempo de calidad, y que tengáis la intención de formaros como profesionales de la egiptología. Si lo que queréis es acercaros a la egiptología porque os gusta mucho el Antiguo Egipto, etcétera, cosa que es perfectamente legítima, también lo podéis hacer, obviamente, ¿no? Y lo podéis hacer pues de una manera como más tranquila. Pero si queréis realmente hacer la titulación tal como está concebida para la finalidad que está concebida, entonces es importante que tengáis presente que requiere mucho tiempo y mucha dedicación. Podéis pensar que diciendo esto nos estamos tirando piedras a nuestro propio tejado, pero es que no es así. Nosotros preferimos que tengáis muy claro en qué consiste el máster y que entonces, si vais a hacer la preinscripción, lo tengáis claro, optéis porque realmente queréis hacer este trabajo y queréis hacer este esfuerzo y queréis profesionalizaros como egiptólogos, que no que vengáis un poco con la idea de que esto es un mastercillo para aprender 4 cosas de Egipto y ya está. No es eso. También es importante que sepáis, la experiencia de estos años nos lo dice muy claramente, por lo menos los que estáis en España, los que habéis, digamos, seguido el sistema universitario español, probablemente sabréis que en el máster se hace muy poco. Nuestros estudiantes nos dicen que sus amigos que hacen otros másters no hacen nada y que les ponen notas magníficas y prácticamente no hacen nada. Aquí no es así. O sea, si tenéis este tipo de referencias en los estudios de máster, especialmente en el ámbito de las letras, sabed que aquí no es así en absoluto. Este es un máster que, ya os digo, requiere mucho tiempo y requiere mucha dedicación y una dedicación de mucha calidad. Os he empezado diciendo que yo me voy a coordinar los módulos de lengua y de escritura y de, en fin, todo lo que tiene que ver con la filología. También quiero que sepáis, porque tampoco quiero asustaros inútilmente, ¿no? También quiero que sepáis que no se da nada por sabido. No se da nada por sabido. Eso es muy importante que lo sepáis.
Es decir, si cuando yo os he dicho esto, vosotros habéis pensado, uy, la gramática yo la tengo muy olvidada porque la estudié en bachillerato o la estudié en el colegio, ya no me acuerdo de nada, no os preocupéis por esto porque nosotros no damos nada por sabido. Es decir, empezamos de cero. Y de cero quiere decir que si alguien no sabe qué es el complemento directo, se le explicará qué es el complemento directo. Y si no sabe qué son los pronombres personales, se le explicará qué son los pronombres personales. Es decir, que en ningún caso os tiene que preocupar el hecho de que no tengáis muy frescos los conocimientos de gramática o de sintaxis. Todo esto lo aprenderéis. Ahora bien, también os digo que en estos 2 años de máster, el salto cualitativo que vais a hacer entre ahora y cuando lo terminéis es absolutamente monumental, ¿eh? Tan monumental como las pirámides de Giza, ¿eh? Es decir, que lo que se aprende es muchísimo. La progresión en conocimiento es una progresión geométrica, ¿eh? Realmente es totalmente distinta vuestra formación al empezar y al acabar. ¿Por qué? Pues os podéis imaginar, un máster da acceso a un doctorado. Un doctorado significa hacer una tesis doctoral. Una tesis doctoral es una investigación nueva, inédita, y se tiene que hacer con todos los instrumentos para poder hacerla en condiciones. Los países de nuestro entorno, Francia, Inglaterra, Alemania, Italia también en cierta medida, tienen tradiciones egiptológicas muy largas, muy fuertes, ¿no? Y la gente sale muy bien preparada de las universidades. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Lo mismo. ¿Eh? Aquí no hay concesiones. Tenemos que hacer lo mismo. Porque nuestros estudiantes tienen que poder después pues, hacer movilidades, desplazarse a otros lugares, bueno, pues introducirse en nuevos proyectos de investigación en el extranjero. En fin, todo esto tiene que ser posible. Y eso quiere decir que la formación tiene que ser equivalente. Y formación equivalente quiere decir mucho trabajo, ¿no? Entonces, esto es un poco lo primero que a mí me gustaría deciros para asustaros quizá en parte, que no es asustaros, es poneros en situación totalmente realista, ¿vale? Y al mismo tiempo incentivaros, porque si sabéis que vais a trabajar bien y vais a salir como profesionales de la egiptología, pues eso me parece que es un aliciente fundamental para alguien que quiera hacer un máster, ¿no? Por tanto, están los 2 aspectos de la balanza, ¿no? Y espero que os sirva en parte pues, para vuestra reflexión a la hora de pensar en la preinscripción, ¿eh? José, yo lo dejo un momento aquí, me voy y vuelvo, aunque ahora veo que está la cosa tranquila, ¿no? Me habéis seguido bien, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora, Sí. ahora se te ve bien y se ha oído perfecto. O sea que Vale, pues entonces me quedo de momento no hay aquí. Si problema. veo, si luego ves que en algún momento me quedo congelado, me lo dices y saldré y volveré a entrar, ¿vale? Vale. Bueno, en el Cairo igual es un poco difícil que te quedes congelado, pero Pues no te creas, pues no te creas. está haciendo fresquito, ¿no? Estamos teniendo un frío que no veas. Sí, sí. Bueno, pues Yo cuidado, no te estoy en quedes casa y congelado. hasta hace un momento tenía una bufanda puesta, pero luego he pensado, quítate la bufanda, que no queda muy bien para la presentación. Bueno, no vayas a pillar frío. Ahí. Muy bien. Muy bien. Bueno, pues me presento yo también. Yo soy José Luy, también profesor agregado de Egiptología en el Departamento de Ciencias de la Antigüedad y Edad Media en la Universidad Autónoma de Barcelona. Y bueno, como ha dicho Josep, pues a partir de ahora me voy a encargar de la coordinación del máster con la ayuda en la sombra de Josep, que es el que desde el origen del máster, tanto el universitario como toda la serie de máster propio que ha existido anteriormente, bueno, pues siempre ha sido él el coordinador y por lo tanto lo conoce como la palma de su mano, ¿no? Bueno, pensad que lo que tenemos ahora por delante es un máster que es fruto, como decía, de una sucesión de estudios, inicialmente propios y después universitarios u oficiales, y esto hace que este máster sea un programa muy bien definido, muy bien estructurado, o sea, un programa que no nace de la nada, sino que nace de una larguísima experiencia. Y esto hay que tenerlo en cuenta, es decir, no es algo que se haya montado sin más, sino que está muy bien estructurado. Pensad que los primeros estudios de egiptología en nuestra universidad se remontan a 1992, eran estudios propios, habían
bueno, pues, algunos estudios de máster, de egiptología y orientalística, así hasta 2008-2009, en que bueno, pues se dio un cambio importante y fue la creación de un máster universitario, el primer máster universitario, que no es este, que ya sabéis se llama máster en egiptología, sino el máster en lengua y civilización del Antiguo Egipto. Esto es importante decirlo, es importante recordarlo, para que tengáis en cuenta lo que decía. Este es un máster de prestigio, un máster de tradición y sobre todo un máster de mucha experiencia, con lo cual está todo como muy bien trabado. Los módulos de lengua, los módulos de historia, cultura en general. Esto lo debéis de tener en cuenta. Entonces es cierto que ese primer máster oficial universitario es un máster bienal como este, pero un máster de 90 créditos. Y el siguiente cambio que se introdujo ya fue para el curso académico 2015-2016, que es cuando nació el máster que ahora vais a conocer, que es el máster de egiptología, ya en el tope de 120 créditos en 2 años. Claro, lo que sí que tenéis vosotros que no tuvieron, o podréis tener a lo mejor vosotros que no tuvieron promociones anteriores, excepto la presente, es la posibilidad de cursar el máster en 2 modalidades distintas. Desde sus orígenes, el máster siempre fue presencial, únicamente presencial, pero la promoción actual ya ha vivido la posibilidad de hacer el máster de manera virtual. Y así es como seguirá a partir del próximo curso académico con la nueva promoción de máster. Es decir, mantenemos el tradicional presencial, pero paralelamente tenemos el virtual. Y eso también es muy importante porque supongo que muchos de vosotros ya conocéis tanto al profesor Cervelló como a mí de los tiempos de Coursera. Es probable que sea así, ¿no? Y realmente, aunque aquello fue una experiencia novedosa para nosotros en todos los sentidos, también nos ayudó muchísimo a entender que más allá de nuestras fronteras existía un interés muy grande por la egiptología, con lo cual desde hace muchos años realmente se había estado rumiando, ¿no?, la posibilidad de convertir el máster también en un máster virtual que de ese modo diera opción a aquellos que venís de cualquier lugar de Iberoamérica, diera opción a poder también cursar estos estudios. Y bueno, la realidad es que con la promoción actual se ha visto con claridad que esa idea de virtualizar el máster ha sido un gran éxito. Pensad que el gran problema en todo caso es que la oferta por nuestra parte es muy inferior a la demanda. Es decir, hay un número de solicitudes muy superior a lo que podemos nosotros absorber. Entonces, en principio, es cierto que hay 20 plazas dedicadas a los presenciales y 20 plazas que se asocian, digamos, a los residentes en España y 10 plazas que se vinculan a estudiantes virtuales y preferentemente cuando hablamos de estudiantes virtuales estamos pensando en estudiantes que vienen de países más lejanos y que tienen esas dificultades en poder venir a Barcelona, residir en Barcelona con todos los costes que esto supone y por eso esa es la idea. Pero esto no quiere decir que sea una norma fija e inalterable. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta, porque bueno, cada uno tiene su situación personal, sus condiciones y por supuesto nosotros estamos abiertos, ¿no?, a valorar cada una de las solicitudes que se hagan. Por eso es muy importante a la hora de hacer la solicitud. Bueno, ya sabéis, si habéis visto la web de la universidad, donde aparece el máster de egiptología, ya veis que hay una serie de documentos que hay que adjuntar, ¿no?, en esa solicitud. Por supuesto, el título universitario que tengáis, el expediente académico, un currículum, esto es importante, pero para nosotros también es muy importante acercarnos más a
a vosotros, conoceros un poco más y saber qué intenciones tenéis, de dónde surge vuestro interés por la egiptología, pero sobre todo también saber qué os lleva a hacer el máster y qué pretensiones tenéis, en principio, más allá del máster. O sea, esto es mucho más importante de lo que os podáis imaginar. Entonces, a la hora de preparar toda vuestra documentación, tened muy presente esto y hacer una carta personal donde desveléis, ¿no?, vuestro interior y nos expongáis cuáles son vuestras inquietudes reales respecto a este máster y a lo que vaya a venir más allá de él, ¿no? Esto sí que es importante. Bueno, no sé si Josep quiere añadir alguna cosa. Sí, lo de la carta de motivación es fundamental porque va a ser uno de los elementos clave para decidir. Como José ha dicho muy bien, bueno, para que os hagáis una idea, en la promoción anterior tuvimos casi un centenar de solicitudes y solo tenemos 30 plazas. En realidad, también os he de decir que admitimos a más de 30 personas, porque una cosa es la admisión y otra cosa después es la matrícula final. Es decir, que la proporción no es... no nos vamos a quedar solo con 30 personas, vais a acabar entrando unos 40, 45. O sea que tampoco es tan exigua la proporción. Pero es verdad que no va a haber sitio para todos, ¿no? Entonces, la carta de motivación es un elemento muy importante para decidir. Yo os aconsejo que la hagáis, sed muy sinceros en la carta de motivación. Es mi consejo. Es mi consejo siempre, ¿eh? No solo para la carta de motivación de este máster, sino cuando uno pide una beca o lo que sea, ¿no? O sea, realmente explicadnos qué queréis, qué os gustaría hacer, para qué queréis la titulación y qué os imagináis haciendo en el futuro, ¿no? También vale decir simplemente que es la pasión de vuestra vida, también vale decir eso, ¿eh? Eso también es una motivación, ¿por qué no? Entonces, explicad de la manera más sincera posible la motivación. Luego también os he de decir que también hay algunos parámetros que son muy, muy cuadrados, numéricos. Es decir, aquellos de vosotros que tengáis un expediente de grado o de licenciatura o de la titulación con la que vayáis a entrar al máster, cuya media sea 8 o más de 8, prácticamente ya es seguro que vais a entrar. Porque ahí también, como los estudios son muy exigentes, ya os lo he dicho antes, el hecho de que tengáis medias muy altas es un dato, ¿no? De que tendréis la posibilidad de mantener el ritmo y de aguantar la fuerza de los estudios, y la preparación base, digamos, para hacer eso. Entonces, eso también os lo he de decir. Es decir, hay parámetros que son muy fijos, muy numéricos, y luego hay una dimensión más humana, digamos, más personal, más subjetiva, más íntima, que esa también la tenemos muy en cuenta. Y respecto a las plazas presenciales y virtuales, José ha dicho muy bien que en principio las 20 plazas presenciales son para residentes en España, que evidentemente lo que acaban haciendo es viniendo a Barcelona, porque lo tienen más fácil, ¿no? Y las 10 plazas virtuales en principio son para personas que no residen en España. Pero esto, como muy bien ha dicho José, no es tampoco estricto. Y si hay una justificación clara de por qué una persona que vive pues, en Madrid o en Andalucía o en Galicia no puede venir, pero quiere absolutamente hacer el máster, nos lo explica y tal, eso también se tiene en consideración. Para que lo sepáis, de la promoción actual, los estudiantes virtuales son 10 en total, o 12, son 12, perdón, ya os he dicho antes que no es, tampoco es cerrado el número, son 12 en total, y de estos 12, 3 son españoles residentes en España. Los demás, todos cursan el máster desde el extranjero. Con lo cual, esto os da tres o dos, perdón, dos. Dos son estudiantes que cursan el máster estando en España. O sea, ya lo veis, la proporción es que son muchos de fuera y poquitos de dentro, pero estando en España también hay esa posibilidad. El otro día nos escribió alguna de vosotros, vaya,
y nos preguntó esto, si había posibilidad, residiendo en España, de tener una plaza virtual, y le contestamos que no es, o sea, hay más probabilidad que una plaza virtual la obtenga alguien de fuera, residente fuera de España, pero se puede optar y se puede conseguir, ¿eh? O sea que eso tenedlo presente también. ¿Podemos hablar un poco de los contenidos, José? Sí, bueno, también quería comentar, por ejemplo, una realidad, y es que, claro, si previamente habéis sido estudiantes nuestros, pues no sé, pues en el grado, en nuestra universidad, o por ejemplo, y con más razón, en el diploma propio en Antiguo Egipto, claro, en ese caso, digamos que hay una ventaja, y es que ya os conocemos. Y eso es importante, porque ya sabemos cuál es vuestra dedicación, cuál es vuestro ímpetu en el estudio, y eso también es muy importante. Por lo tanto, José, pensad que... ya les conocemos, digo, ya les conocemos y ya nos conocen. Pero también, y ya nos conocen, sí, las dos cosas son importantes. Pero bueno, quiero decir que pensad siempre que cuando la avalancha de solicitudes es muy superior a la oferta, y generalmente el perfil del estudiante es similar, pues obviamente es muy difícil, ¿no? Realizar una selección, es muy difícil. Los casos de estudiantes más sobresalientes, como ha dicho Josep, por su media, etcétera, pues tienen una plaza asegurada, pero no todo se puede medir solo con eso. Entonces, el conoceros es siempre también una ventaja. Por eso siempre digo que el diploma propio en Antiguo Egipto es un aperitivo, o sea, es nada a comparación del máster, pero también es mucho porque permite ese contacto con los profesores que formamos, o con algunos de los profesores que estamos en el máster de egiptología, y eso a la hora de realizar la selección, si el estudio ha sido bueno, evidentemente decanta, ¿no? En muchas ocasiones. Entonces, esto es algo que también debéis tener en cuenta en caso de que, bueno, pues esta no sea vuestra ocasión, vuestra solicitud no salga adelante, y tengáis que esperar a una segunda oportunidad. Tenéis que valorar también esta situación. Bien, respecto a Una cosa, los... Sí. José, me gustaría añadir algo sobre esto también, que es importante. Quizá algunos de vosotros procedéis de titulaciones que no están directamente relacionadas con las letras o con las humanidades, ¿eh? Esto no es ningún obstáculo. Esto también os lo queremos decir porque a veces recibimos consultas en este sentido. Es decir, si alguno de vosotros es médico, no hay ningún problema. Nosotros esto no nos preocupa nada. ¿Por qué? Porque la egiptología es el estudio de un mundo. Y ese mundo lo tiene todo. Ese mundo tiene evidentemente una historia, tiene una lengua y unos textos, pero también tiene una gente, una antropología, una ciencia, una manera de ver el mundo. Y luego hay cosas que desde las tecnologías se pueden estudiar y nosotros los egiptólogos no dominamos según qué ámbitos, ¿no? Qué sé yo, temas relacionados con la arquitectura, temas relacionados con la astronomía, con la física, desde distintas disciplinas se pueden hacer aportaciones muy importantes a la egiptología, lógicamente. Por tanto, nosotros no nos decantamos fundamentalmente o mayoritariamente por personas que venís del ámbito de las letras, que en realidad sois la mayoría, ¿no? Sino que si hay propuestas de personas que proceden de otros ámbitos de estudio, si esas propuestas están bien fundamentadas y explicadas, no hay ningún problema, ¿eh? Es decir, la titulación no importa, ¿eh? Bueno, y de hecho, bueno, es totalmente cierto lo que dice Josep, porque de hecho a lo largo de estas promociones se ha visto como, bueno, pues muchos estudiantes procedían
de especialidades que en principio no tienen que ver absolutamente nada, no ya con la egiptología, sino siquiera con las humanidades. Pero esto en ningún caso ha sido un freno. Es más, muchos de nuestros mejores estudiantes también han venido de esas disciplinas. E incluso podría hasta decir que eso también ha dado un aire fresco a la egiptología, porque al fin y al cabo, como bien he dicho Josep, es una disciplina que lo que hace es estudiar una cultura antigua en múltiples aspectos. Podemos estudiar la botánica, podemos estudiar la matemática egipcia, podemos estudiar 1000 cosas distintas, ¿no? Entonces también, evidentemente, alguien que venga de origen de esas especialidades, pero que después, y esto es muy importante, se forme como egiptólogo, bueno, pues va a encontrar un campo de estudio maravilloso y muchas veces un horizonte de estudio amplio, ¿no? Porque el egiptólogo tradicional que viene de las humanidades pues no se ha dedicado obviamente a estos aspectos o no lo ha hecho con la misma calidad que lo hubiera hecho un especialista en ello, ¿no? Entonces, como bien decía Josep, en absoluto alguien que no pertenezca al ámbito de humanidades debe verse desmotivado porque hay espacio para todos. Espacio para todos siempre que se trabaje duro en el máster de egiptología y se entienda que es importantísima esta formación, tanto a nivel filológico como a nivel histórico, arqueológico, etcétera, cultural en general. Bueno, pues si os parece, hago un pequeño repaso a lo que es el máster, de cuántos módulos se compone el máster, qué asignaturas hay, cómo se distribuyen esos módulos. Así os hacéis una idea quizás un poquitín más aproximada, ¿no? En total, el máster tiene 11 módulos, se reparten, como decíamos al principio, en los 2 años que dura cada promoción. El primer año contiene 6 módulos y el segundo año contiene los restantes hasta el número 11, es decir, 5 más. Pero claro, esto cuando estamos hablando de un máster que realiza un alumno que con todo el tiempo disponible se dedica en pleno a él y lo va a hacer en 2 años. Pensad que si por la razón que sea, simplemente cuestiones laborales, no lo hacéis en 2 años, necesitáis más tiempo, ese tiempo son 4 años. Entonces, claro, al hacerlo en 4 años, ya la distribución de módulos por año varía. En ese caso, antes de explicar lo que sería el itinerario en los 2 años, en ese caso pensad que simplemente lo que se hace es que el que lo hace en 4 años haga en los 2 primeros todos los módulos que tienen que ver con el aspecto lingüístico. La introducción a los jeroglíficos egipcios, epigrafía, hierático, etcétera. Todo lo que tiene que ver con el ámbito lingüístico. Eso lo haría en los 2 primeros años, mientras que los 2 últimos años ya su dedicación iría en exclusiva a aquellos módulos que corresponden a temas de historia, arqueología, religión, género, etcétera. Es decir, todo lo que no es filológico. Y por supuesto también finalizaría su 4º año con el módulo que corresponde al trabajo de fin de máster. O sea, esto sería el itinerario para alguien que lo hace a tiempo parcial, ¿no? En 4 años. Pero aquel que lo hace José, en 2 años, ¿me aquel que tiene... permites? Sí, perdón. Sí. ¿Me permites un pequeño inciso? ¿Por qué Sí. lo hacemos así? ¿Por qué primero los módulos filológicos y después los módulos histórico-culturales en el caso de cursar el máster en 4 años? Porque nosotros damos mucha importancia a las fuentes primeras. Es decir, no se trata tanto, que también naturalmente, de saber lo que han dicho los egiptólogos sobre los distintos aspectos que vamos a estudiar, sino que nos interesa ir directamente a las fuentes para conocerlas de primera mano y para poder leerlas, interpretarlas de primera mano. Entonces, si no lo hiciéramos así, os encontraríais con que cuando dais las asignaturas de historia y de arqueología y de civilización,
no tendríais los elementos para poder interpretar directamente las fuentes textuales, porque aunque hagamos historia, naturalmente en historia hay muchos textos que son importantes y que hay que conocer. Y cuando se hace religión, pues hay textos religiosos, etcétera. Es decir, el hecho de hacer primero los módulos filológicos es porque esto es lo que permite el acceso después a todo tipo de fuentes, tanto las filológicas como las histórico-arqueológicas y religiosas y lo que sea. O sea que esto es importante, esta es la razón. Antes José ha dicho una cosa que es fundamental y es que, digamos, nosotros ofrecemos mucha experiencia. Y, esto es así, no lo vamos a decir clarísimamente. Ofrecemos mucha experiencia porque llevamos muchísimos años enseñando egiptología a estos niveles. Y esto quiere decir que, digamos, que sabemos muy bien lo que hacemos. Perdón, permitidme que lo diga de esta manera, pero sabemos muy bien lo que hacemos. Es decir, si os ponéis en nuestras manos, lo que vamos a hacer va a ser formaros como egiptólogos. Y ya sabemos que es así porque lo hemos hecho, ya os digo, mucho tiempo y los resultados son siempre muy buenos. O sea, por un lado, os decimos que os vamos a hacer sufrir, entre comillas, porque os vamos a hacer trabajar muchísimo, pero por otro lado también os decimos que ese sufrimiento termina en una formación que permite dedicarse a la egiptología. Eso también es una cosa que tenéis que tener presente. Hacer el curso de Coursera está muy bien, pero el curso de Coursera no habilita para nada, como entenderéis perfectamente. Hacer programas propios de 5 créditos, de 10 créditos, también está muy bien, pero tampoco habilita para nada. ¿Qué es un egiptólogo? Un egiptólogo es alguien que puede interpretar todas las fuentes que el Antiguo Egipto nos ha dejado. Es alguien que tiene que poder interpretar las fuentes arqueológicas, sí, las fuentes iconográficas, sí, pero sobre todo las fuentes textuales. Eso es un egiptólogo. Si alguien se dedica o piensa dedicarse a la egiptología sin pasar por el estudio de la filología, de la lengua y de los textos, no es egiptólogo. No existe en ningún lugar del mundo un egiptólogo que no sepa lengua egipcia. Por eso esos son elementos fundamentales, la interpretación de las fuentes. Y eso es a lo que os vamos a enseñar. Es decir, no solo os vamos a enseñar, digamos, los contenidos de la disciplina, sino que os vamos a enseñar los métodos de la disciplina y cómo interpretar las fuentes. Y para eso, obviamente, hay que saber cuáles son las fuentes y cómo funcionan las fuentes, ¿no? Y de ahí esta importancia fundamental que damos a las materias filológicas. Ya cierro, José. Muy bien. Pues decía antes que una cosa es hacerlo en 4 años, hemos explicado cómo funcionaría y Josep ha matizado, ¿no?, el porqué de esos 2 primeros años de filología. La base está ahí, es que realmente sería una tontería, ¿no?, introducirse en clases de historia, religión, etcétera, donde continuamente estamos viendo documentos y no saber leer esos documentos o no saber entender esas fuentes originales. Por eso es evidente que la parte filológica en este máster tiene una primerísima consideración, o sea, es que es la mitad de todo el máster. Entonces quería explicar cuál sería el itinerario en el caso de aquellos estudiantes que, disponiendo de todo el tiempo, lo van a querer hacer en 2 años, ¿no? En ese caso, en el primer curso, decíamos que hay 6 módulos. De los 6 módulos, 3 son de lengua, de filología, y otros 3 de distintos aspectos de la cultura egipcia. Entonces, os comento exactamente cuáles son. Los 3 módulos filológicos son, primero, el de lengua egipcia 1, el segundo, textos egipcios 1, y el tercero, epigrafía y paleografías egipcias. En el caso del primer módulo, lo que se hace es una introducción a la lengua medio egipcia y a la escritura jeroglífica clásica y también a la gramática. En el segundo de los módulos, que hemos dicho se titula Textos Egipcios 1, lo que se hace en las distintas asignaturas son textos medio egipcios literarios, textos medio egipcios religiosos y finalmente literatura egipcia. Entonces veis que el primero bueno, pues se ha dedicado más al estudio de la gramática, a entender lo que es la lengua, y en el segundo módulo pues uno ya empieza a tener la experiencia, ¿no?, de enfrentarse a los textos, analizar los textos
bueno, pues a leer esos textos. El tercer módulo, Epigrafía y Paleografía egipcias, está constituido por dos asignaturas. Una es Epigrafía egipcia y la otra Paleografía jeroglífica y hierática. Todos los módulos, no lo he comentado antes, pero todos los módulos, excepto el correspondiente al del trabajo de fin de máster, todos tienen un valor de 10 créditos. Por eso, bueno, lo natural es que aquel que hace el máster en 4 años encuentre más o menos un equilibrio, ¿no?, en cuanto al creditaje de año en año. Respecto a los módulos no filológicos que daríamos en ese primer año, el cuarto módulo es el de Historia de Egipto 1, donde en una asignatura se hablaría del todo el proceso histórico, también de la creación del Estado, hasta finales del Reino Antiguo. Y después también, por supuesto, una asignatura que nos llevaría más allá, las fases históricas posteriores que nos dejan a las puertas del Reino Nuevo, que esto ya vendría en el siguiente año. Y después también el quinto módulo sería el de Arqueología egipcia y Arte egipcio, dos asignaturas, una para arqueología, otra para arte. El sexto módulo, Identidades y creencias en el Antiguo Egipto, también contiene dos asignaturas que sumarán 10 créditos. Una versa sobre religión egipcia y la otra sobre género e identidad en el Antiguo Egipto. Por lo tanto, esto sería el contenido del primer año, recalco, para aquellos que hacen el máster en 2 años. Ya en el segundo año tendríamos, por lo tanto, los últimos 5 módulos. El primer módulo, que sería el séptimo de toda la serie, sería Lengua Egipcia 2, donde se dan varias asignaturas, gramática medio egipcia, gramática neoegipcia, y después también una introducción a la escritura y lengua demótica y copta. Pensad, según voy leyendo todas estas asignaturas y módulos, que el máster lo que intenta es que sean especialistas de estas temáticas los que se encargan de impartirlas. Y claro, esto también es un valor muy importante que tiene nuestro programa. Así que intentamos, en la medida de lo posible, que sea un especialista de copto, de demótico, de hierático, de lo que sea, quien da la asignatura, o en los distintos aspectos de la historia, etcétera, también. El octavo módulo serían Textos egipcios 2, donde las dos asignaturas correspondientes serían Textos medio egipcios literarios 2 y Textos neoegipcios literarios en escritura hierática. Cuando uno empieza a estudiar la lengua egipcia, lo natural es que comience con el jeroglífico, ¿no? Es lo más visible, es como quien escribe con el ordenador y ve las letras en mayúscula claramente, ¿no?, las figuras de los signos jeroglíficos, pero claro, ya sabéis que hay más escrituras, y del mismo modo que cuando hacéis un examen en clase, por ejemplo, lo hacéis a mano, pues ese a mano sería como el hierático en la versión egipcia, ¿no? Es como una escritura más personal de cada individuo. Pues el hierático también se ha de estudiar para bueno, pues tener una visión mucho más amplia de lo que fueron las distintas escrituras que sirvieron para la plasmación de la lengua egipcia. Entonces también es obviamente muy importante. Bien, el siguiente módulo, dentro del segundo año, ya sería el noveno de la serie total, nos lleva a Historia de Egipto 2, que estaría compuesto de una asignatura que trata desde el Reino Nuevo hasta la época saíta, y después otra asignatura que trata sobre la administración, la sociedad y la economía egipcias. El décimo módulo sería Egipto en el contexto mediterráneo y próximo oriental. Tiene dos vertientes. Una es la que aparece incluida en la asignatura Historia y Arqueología del Próximo Oriente Antiguo, donde vamos a ver que Egipto
no es un ente aislado en el universo. Egipto está rodeado de otras culturas con las que tuvo mucha interacción. Pensemos, en el caso concreto del Próximo Oriente, pensemos en el mundo hitita, en todas las culturas del Levante mediterráneo, en el mundo mesopotámico. Bueno, pues nos vamos a centrar también en ese aspecto, que es muy importante, puesto que de esa manera reconocemos en Egipto una cultura viva que comparte su vivencia con otras culturas, no un hecho aislado. Y la segunda asignatura de este 10º módulo es Historia y Arqueología del Egipto grecorromano, con lo cual nos introducimos también en bueno, una parte de la historia de Egipto que nos lleva a ese tramo final, la época tolemaica y la época romana. Y en este caso también, bueno, pues a un nivel muy bueno, puesto que será el especialista correspondiente quien trate estos temas, ¿no? El último módulo, el número 11, ya es el trabajo de fin de máster. No es solo el trabajo que se prepara bajo la dirección de un tutor y se defiende en el mes de septiembre, sino también la asignatura de metodología, que es importantísima. Hay que saber dominar, ¿no?, las fuentes, hay que saber citar, hay que saber desarrollar un texto académico, ¿no? Pues todo esto se va a tratar en una asignatura específica para facilitar que el trabajo de fin de máster sea lo más correcto y académico posible. Pensad que el que después siga por la línea de investigación con el doctorado, etcétera, pues le va a resultar muy importante, ¿no?, la consolidación de estos primeros pasos como investigador y el buen conocimiento de la metodología egiptológica, con lo cual también este último aspecto del máster es muy importante. Josep, ¿alguna cosa que quieras comentar? No, no. De momento. De momento no. Correcto, ¿no? Bueno, pues entonces, si os parece, seguro que tenéis alguna pregunta quizás, pues que para no solapar audios de unos y otros, no sé si se Mira, puede levantar la mano, ¿no? déjame decir ¿Sí? una cosa, José, que en fin, para que no se asusten excesivamente con lo que hemos explicado de las filologías. Pensad que el estudio filológico es un estudio, ya os decía, arduo, que tendréis que trabajar a fondo y tal, pero, también os he de decir que el día que leáis vuestra primera frase, en jeroglíficos, o vuestro primer texto en jeroglíficos, o vuestra primera línea en hierático, o vuestra primera página en hierático, ese día vais a ser muy, muy, muy felices. Eso también os lo quiero decir. O sea que los esfuerzos luego se ven muy gratamente recompensados. Digamos las cosas como son, ¿no? Porque en realidad estamos en esto no para sufrir, sino para ser felices, ¿no? De eso se trata. No sé si podríamos hablar un poquito también de del después del máster. Podríamos comentar un par de cositas en el sentido de que, por un lado, la salida natural de un máster como este es un doctorado, pero no es la única salida posible. Es importante que sepáis que nosotros tenemos un programa muy, en fin, activo de becas de todo tipo. De becas de movilidad, por ejemplo, mandamos estudiantes a Egipto pues en cada promoción. Y luego están las becas, digamos, predoctorales, ¿no? Las becas del Estado, ¿no? O de la Generalitat o de las comunidades autónomas para poder hacer investigaciones doctorales, pues, de 3, 4 años, ¿no? Esas ya sabéis, hay que tener expedientes muy buenos para poder acceder a ellas, pero están ahí también. Y ya os digo, después tenemos también todo el tema de las misiones. O sea, nosotros mandamos estudiantes también a distintas misiones españolas y no españolas en Egipto. O sea que la posibilidad de participar después en el trabajo de campo también está ahí.
Lógicamente no todo el mundo lo puede hacer, pero son posibilidades que existen y de cada promoción, pues si una promoción antes tenía 20 estudiantes, de esos 20 estudiantes, 5, 6, 7 continúan en egiptología y acaban trabajando de formas distintas, ¿no?, en cosas relacionadas con la egiptología. Quiere decir que posibilidades después hay. Y nosotros a veces sacamos convocatorias también, por ejemplo, pues para plazas de arqueólogo o plazas de epigrafista o plazas de ceramólogo, por ejemplo, que son de dos tipos. Son para personas que ya tienen experiencia y por tanto vienen por su experiencia, y para personas que no tienen ninguna experiencia y vienen a formarse. O sea, son, digamos, becas de formación. O sea que hay toda una amplia red de posibilidades cuando se termina, que bueno, que ya os explicaremos con detalle a aquellos que finalmente hagáis la titulación en el momento adecuado, que es al final del segundo año. O sea que también vale la pena que sepáis esto. Es importante también que tengáis presente o que tengáis claro si la idea es continuar, o sea, si la idea es hacer investigación, continuar pues con un doctorado, si tenéis algún tema, por ejemplo, que os interese ya desde ahora, si alguno de vosotros procede de otra disciplina y por tanto la idea que tiene es aplicar sus conocimientos previos en otra disciplina a la egiptología, todo este tipo de cosas, está bien que lo vayáis pensando y que eventualmente lo plasméis en la carta de motivación. Sí, ahora quizá pasaría a un turno de preguntas, ¿no? Vale, pues entonces, mira, lo más fácil quizás para no solo para audios es utilizar el icono de la mano. Ya veo que hay una, Andrea Mendaña. Bueno, pues Andrea, si quieres puedes conectar el micro y preguntas directamente si tienes alguna cuestión. Buenas tardes, ¿me escucha? Sí, sí. Bueno, yo me presento, soy Andrea Mendaña y actualmente estoy en el último curso del grado de Historia, y lo que me preguntaba es, como la preinscripción tengo entendido que está abierta hasta julio, entonces, ¿yo podría presentar mi preinscripción para el máster para el curso 2023-2024 o tendría que esperar para el año que viene, para el siguiente curso? ¿Contesto yo, José? Sí. Pensad que el máster es de inicio bianual, bienal, vaya. Esto quiere decir que no empieza cada año, empieza cada 2 años. Por tanto, si tú quieres cursar el máster en los próximos 2 años, tienes que hacer la preinscripción ahora. Si no haces la preinscripción ahora, no la podrás hacer hasta dentro de 2 años. Y entonces empezar el máster dentro de 2 años, no el próximo mes de septiembre. Pero el hecho de que ahora no hayas terminado el último año de grado no es ningún obstáculo. Tú puedes hacer la preinscripción. Entonces, lo que ocurre es que si tu solicitud, digamos, dependerá de que termines efectivamente el grado y de que presentes la certificación correspondiente a final de curso. Pero la preinscripción la puedes hacer. Es decir, todos los que estáis en el último año de grado podéis hacer la preinscripción ya desde ahora. Y digamos, la concesión de la plaza es condicionada a que terminéis el grado. De todas maneras, pensad que esta vez o sea, el final del proceso será en julio. Nosotros no vamos a admitir a nadie hasta principios de julio. Con lo cual, la mayoría de vosotros ya habréis terminado y ya tendréis a disposición esas certificaciones. O sea que no vais a tener que esperar ninguna confirmación. Y como os digo esto, es decir, si ahora hacéis la solicitud, simplemente cuando tengáis el documento final de estudio, pues lo subís a la aplicación y ya está. O sea que no es problema. No sabréis nada hasta principios de julio. Esto es importante que lo tengáis presente también, porque no queremos hacer una selección previa, porque esto genera problemas, ¿no? Si, por ejemplo, hiciéramos una admisión mes a mes, el problema que tendríamos es que, como sois muchos los que solicitáis, claro, se nos acabarían las plazas el primer mes.
o el segundo mes. Entonces, para que no ocurra eso y que todos estéis exactamente en igualdad de condiciones, lo que hacemos es hacer una única sesión de selección y esa sesión de selección se hace al término, digamos, del periodo de preinscripción, que es hasta junio. Por eso os digo que los resultados los tendríais a principios de julio. ¿Te he contestado? Sí. ¿Cómo se llamaba la muchacha? Sí, sí, Andrea. dime. Andrea, ¿te he Perfecto, contestado? muchas gracias. Sí, sí, Ok. muchas gracias. Ujú. Muy bien, pues entonces la siguiente pregunta sería de Daniel Alonso. Uy, Daniel Alonso, si tenemos uno ahora. Sí, el doble. Hola, buenos días, ¿se me escucha bien? Bueno, buenas tardes, mejor dicho. Perfectamente. ¿Qué tal? Vale, muy bien. Quería preguntarles que, bueno, a mí me gustaría dedicarme a la investigación y en concreto la época que más me interesa es la época tolemaica. ¿Recomiendan bien. este máster para ese tipo de especialización? Vale, vamos a ver. Eso es un poco relativo, porque nosotros no vamos a especializarte en ámbito tolemaico, ¿no? Nosotros lo que vamos a hacer es hacer que tú conozcas muy bien toda la egiptología. Si tú ya tienes conocimientos previos de egiptología, pero de verdad, no conocimientos de hacer 4 lecturas, sino conocimientos fuertes de egiptología, entonces lo suyo sería que fueras a una universidad donde haya profesores ya especializados en el mundo tolemaico, y trabajes con ellos y continúes con ellos tu formación. Pero si tú no tienes formación egiptológica, entonces lo que te aconsejamos es lo contrario, que hagas el máster primero y cuando tengas la formación base sólida que nosotros damos, entonces ya te pondremos nosotros mismos en contacto con personas con las que puedas continuar esos estudios. O sea, mira, lo fundamental, y esto vale para todos, es que aquí los cimientos de la casa se han de construir muy bien, han de ser muy sólidos. Porque con cimientos sólidos se construyen rascacielos. Con cimientos que no son sólidos, construiremos una chabola. Con la chabola no se hace nada en el mundo de la egiptología internacional. Y con un rascacielos, pues se trabaja de igual a igual con los colegas. Entonces, lo fundamental son estos cimientos. Nosotros en el máster lo que hacemos es daros unos cimientos muy potentes para luego continuar con cada uno, con el ámbito y con la especialidad o subespecialidad que haya escogido. Por tanto, tú lo que tienes que pensar, Daniel, es esto. Si ya tienes esos cimientos sólidos, pero no me digas 4 libros que has leído, no es esto, ¿eh? Cimientos sólidos quiere decir que ya sabes leer textos, que sabes leer hierático, que tienes buenos conocimientos de historia, que puedes interpretar fuentes, en fin, que tienes realmente esos cimientos sólidos adquiridos. Si eso ya lo tienes, entonces te conviene buscar una universidad europea, aquí en España no existe, europea, donde puedas especializarte en el mundo tolemaico. Pero si esos cimientos no los tienes, entonces lo que nosotros te aconsejamos es que vengas, hagas el máster, tengas esos cimientos y luego ya te digo, ya nos ocuparemos todos juntos, tú y nosotros, de ver cómo continúas esos estudios. ¿Te puedo preguntar qué edad tienes? Sí, tengo 21 años y estoy en 4º curso de historia, así que acabo este año. Pues entonces ya te digo yo desde ahora lo que tienes que hacer. Venir, hacer el máster, porque eres muy jovencito y todavía tienes mucho por delante y desde luego los cimientos no los tienes, ya te lo digo desde ahora. Vienes, haces el máster, adquieres los cimientos y luego ya te mandaremos donde corresponda. Fíjate, te he solucionado la vida, Daniel. Sí, pues muchas gracias. De nada. Relacionado con eso, yo estuve en la feria virtual de hace un par de años y usted comentó que, a ver si me acuerdo lo que comentó, así que ustedes podían ponernos en contacto con egiptólogos de otras universidades para hacer el máster, el doctorado, quiero decir, con Sí. ellos de forma extraoficial. Eso sigue vigente, Sí, ¿no? sí, sí, por supuesto. Es decir, si tú, nosotros en nuestra universidad no hay especialistas en mundo tolemaico. Entonces, si tú realmente quieres especializarte en mundo tolemaico, nosotros lo que sí que haremos es ponerte en contacto con 2 o 3 especialistas en ese ámbito de estudios para que tú puedas continuar tus estudios doctorales en otra universidad o con el especialista que haga falta o en nuestra universidad, pero dirigido por un especialista de fuera, que también lo hacemos mucho esto, ¿eh? Es decir, hay muchos estudiantes nuestros que se matriculan con nosotros, continúan con nosotros, defienden la tesis con nosotros, pero el director es un especialista de otra universidad porque es especialista en la materia en la que trabajan
trabaja el estudiante en cuestión. O sea que las fórmulas son muchas, por ahí no te has de preocupar. Pero si tú quieres dedicarte a mundo tolemaico, harás el doctorado con un especialista en mundo tolemaico. Eso sí. Perfecto, muchas gracias. De nada. Muy bien, muchas gracias. Siguiente sería Elizabeth Noreña. Muy buenas tardes desde Colombia. Un saludo muy especial, profesor Josep Cervelló, profesor José Luis. Mi inquietud es la siguiente. Por mi trabajo en la universidad, que tengo, digamos, el tiempo copado en el trabajo, tendría que tomar el máster para hacerlo en 4 años, como nos indicó el profesor José Luis. ¿En qué momento? Sé que las inscripciones están hasta julio. ¿Este plazo es el plazo para enviar toda la documentación o el plazo para el envío de la documentación es diferente? No, tú puedes enviar toda la documentación en el momento en que hagas la preinscripción. Es decir, y no te tienes que preocupar por hacerla ahora o hacerla en junio, porque como he comentado antes, nosotros no haremos el proceso de selección hasta que se haya cerrado la preinscripción. Con lo cual, no te has de preocupar. Tú puedes hacer la preinscripción cuando quieras. Y cuando hagas la preinscripción, puedes subir la documentación. Si haces la preinscripción y te falta algún documento o quieres después añadir algo o algo así, lo puedes hacer también. Si la aplicación no te deja hacerlo, nos escribes a nosotros, le escribes al doctor Lull y él lo pasa a la gestión académica y ellos lo tramitan. O sea que por añadir documentación no os preocupéis que también se puede hacer. Muchísimas gracias. Entonces, para quienes tomaríamos el máster en caso, obviamente, de tener la oportunidad de ser aceptados y que lo vayamos a hacer en 4 años, ¿cuándo iniciaríamos clases? Igual que los demás. Bien, No sé si ya tenemos calendario para el año que viene, pero será el segundo o tercer lunes de septiembre De septiembre de este año. de este Sí. año. En septiembre, Perfecto. digamos que acaba la promoción actual. En septiembre es cuando ellos hacen la defensa de sus trabajos de fin de máster, pero paralelamente en septiembre, ya diríamos la fecha con exactitud, pero en septiembre en todo caso es cuando se inicia también la nueva promoción, tanto los virtuales como los presenciales, tanto los que los van a hacer en 2 años como quien vaya a hacer el máster en 4 años. Todos empiezan a la vez en septiembre. O sea, Muchísimas gracias. los que entréis de vuestra promoción, de la nueva promoción, una de las primeras actividades a las que podréis asistir es a la defensa de los TFMs de vuestros predecesores, Maravilloso. En la que preinscripción, estarán muy nerviosos, por cierto. muchas gracias. Qué pena, hago la última pregunta, qué pena. En la preinscripción hay que indicar que uno tomaría el máster en 4 años. Sí, ¿Hay algún apartado? Sí. Ya verás que se pide que indiquéis si lo vais a tomar en... bueno, no, me parece que... No, esto no. Esto nos lo diréis después a nosotros internamente, digamos, a la coordinación. Bueno, a nosotros no, al doctor Lull Sí, pero en la se puede exponer también en la carta. carta de motivación. Claro. Sí, lo podéis decir en la carta de motivación. Lo que sí que vais a tener que decir es si queréis plaza preferentemente presencial, preferentemente virtual o claramente presencial o claramente virtual. Esto sí que lo tendréis que decir. Los residentes en España, nosotros os aconsejamos que en la medida de lo posible, los que sois más jóvenes y tenéis capacidad de hacer movilidad, vengáis a Barcelona y hagáis el máster presencialmente. O sea, en la medida de lo posible, aconsejamos esto. Porque plazas virtuales no va a haber para todos. Con lo cual, todos los que podáis trasladaros a Barcelona, vale la pena que lo hagáis. Pensad que el coste del máster ha bajado mucho, no sé si lo sabéis. La promoción actual y la nueva promoción, las tasas son nuevas, los precios son nuevos y son mucho más bajos que hace 2 promociones. O sea que lo que son por lo menos los estudios, volvemos a unos importes más o menos razonables en lo que llamamos una universidad pública. Que estos costes se habían disparado mucho por razones que todos conocéis muy bien y ahora, pues por suerte, han vuelto a una cierta normalidad. No es público 100%, pero es una cosa razonable que se puede pagar bien. Con lo cual, bueno, el coste de venir a Barcelona
por lo menos se reduce un poquito por ese lado. Y luego no olvidéis que, sobre todo los más jóvenes, tenéis posibilidad de pedir las becas del ministerio, todo eso se va a hacer siempre, porque nosotros hemos tenido promociones en que prácticamente todos los estudiantes han estudiado con becas del ministerio. O sea, les ha salido gratis los estudios. Eso tenéis que tenerlo presente también. Obviamente depende mucho de condiciones, de qué pasa en vuestras casas, de qué notas habéis sacado, todo este tipo de cosas, pero en la medida de lo posible vale la pena que miréis todas estas cosas. ¿Más preguntitas? Muchísimas gracias. De nada. Muy bien. Bueno, pues a ver, el siguiente que tengo es Jorge Sánchez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jorge, sí, y agradeceros por esta información que habéis puesto porque realmente quita un montón de dudas. Pero yo quisiera puntualizar una cosita, a ver si podéis explicar un poco, en el caso de la modalidad online, cómo se articularían los módulos en la modalidad de 4 años. Si es tal cual, pero desglosado, es decir, 25, 25, 25 y 25. ¿Es No. así? Ok, no. Mira, esta es una buena pregunta. En principio, digamos que el primer año son 30 créditos, pero el segundo año, como que, vamos a ver, como ha explicado el doctor Lull, el segundo curso consiste en 20 créditos de materias filológicas, 20 créditos de materias históricas y 20 créditos de trabajo final de máster. Como el trabajo final de máster no se puede hacer más que al final, como es lógico, como su nombre indica, y los créditos de historia se harían en una segunda tanda, digamos, el segundo año solo se matriculan 20 créditos de los módulos filológicos. Luego el tercer año otra vez 30 créditos de lo que corresponde al primer curso, módulos de historia, y el cuarto año 40 créditos, 20 de las materias históricas y 20 del trabajo de fin de máster. O sea que no es exactamente proporcional. Nos gustaría que fuera 30, 30, 30 y 30, pero esto no es posible, porque el TFM vale 20 y entonces eso hace que la modulación, digamos, no sea exactamente proporcional. Ok, serían 30, 20, 30 y 40. Exacto. Exacto, ¿no? Pues en principio era esa curiosidad para ver un poco la carga, como supongo que, bueno, estoy grabando también la sesión, la especificidad la publicaréis en algún tipo de PDF o algo en la página sobre qué es lo que tiene cada cosa o no. Sí, por supuesto. Esto en la página web del máster. Supongo que en septiembre ya, a principios de septiembre, se publican las guías docentes. Ah, vale. Entonces Pues ahí vienen los programas. Tengo Exacto, una vienen los antigua. programas, una bibliografía mínima, en fin, ahí hay un poco de todo. Eso es. Tengo una de hace unos años y está viendo que es similar, pero tenéis como otra distribución. Claro, Pero ha cambiado totalmente, O sea, hemos hecho en fin, una reforma sustancial del plan docente. Sí. pues muchísimas gracias, hombre. Gracias. De nada, Saludos. hombre, a ti. Saludos. Chao. Jorge. Gracias. Muy bien. El siguiente sería Farid. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, estoy ahora en Egipto. Pero... Muy bien, yo también. Muy bien. Estoy en Alejandría ya. Muy bien, yo en Cairo. Mi pregunta es que yo tengo 54 años y no tengo título en filología, tengo título de Bellas Artes y llevo muchos años sin estudiar. ¿Sabes? Entonces, pregunto si este perfil me va a salir, ¿puedo cursar el curso o va a ser difícil o cómo lo veas? Claro, es difícil. Necesitaríamos tener más datos, Farid. Vale, Nos sí. tendrías que decir a qué te dedicas, si estás en el mundo egiptológico o no, un poco lo que has hecho, por qué quieres hacer el máster. Explícalo todo bien en la carta de motivación Sí. y veremos. No te voy a. No descartamos nada. No descartamos nada. Vale.
A mí me daba la confianza que tú lo que has dicho, que vas a empezar de cero y toda la gente que piensa que saben algo, no, esto no existe, que vosotros vais a No te empezar de preocupes por cero. eso. Exacto. Por esto, O sea, así me esto da no te mucha preocupes. confianza de esto y... Eso. Por eso no te preocupes, por eso no te preocupes. Y si vienes de Bellas Artes, magnífico. Está muy bien. Vale, muy bien. La otra cosa que es, puedo meter porque en la solicitud para solicitar plaza presencial y también virtual si este no existe o hay que elegir entre los dos. Porque me No. da igual hacerlo presencial o virtual. ¿Vendrías a Barcelona? Pues si es necesario, sí. Bueno, pues entonces puedes poner, por ejemplo, preferentemente virtual, porque eso quiere Sí. decir que prefieres la plaza virtual, pero podrías hacerlo presencial. Está bien. Vale. Muy bien. Gracias. ¿Te puedo preguntar dónde has aprendido español? Yo estudiaba Bellas Artes en España. Ah, vale. ¿Dónde? En Barcelona, en el 91. Muy bien, muy bien. Sí. Ok. Muy bien. Pues nada, encantado de conocerte. Muchas gracias. Igualmente. Estupendo, Farid, muchas gracias. Bueno, y que sepas, Farid, por ejemplo, que en la promoción actual, 2 de nuestros estudiantes se conectan desde Egipto. Hacen modalidad virtual y se conectan desde Egipto. O sea que hay opciones y hay posibilidades, por supuesto. El Nos gusta mucho siguiente tener mano alzada, estudiantes perdón. egipcios. No digo que nos Muy gusta bien. mucho tener estudiantes egipcios. Descendientes Gracias. de Ramsés y de Narmer. Ahí. Siguiente mano alzada, Lauren Sofía. Yala. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí. Buenas tardes, mi nombre es Lauren Sofía, yo soy de Bogotá, Colombia, y quería preguntar sobre los horarios, los tiempos en los que se dictarían las clases en la modalidad virtual para las personas que lo queremos tomar a 2 años. Gracias. Muy bien. Mirad, esto, la franja horaria es la misma. La franja horaria es hora española de 4 a 8 cada día, de lunes a jueves seguro y a veces, en algunos momentos del año, también los viernes. Franja horaria de 4 a 8 en España corresponde a los países latinoamericanos, creo que es, José, ayúdame. A las 10 Bueno, de la claro, mañana depende. sería. Sí, ¿Cómo? varía, Exacto, depende de dónde sea exactamente, pero sí. exacto. Pero más o menos son 5, 6 horas, dependiendo un poco de... o sea, los estudios serían por la mañana. Entonces, mira, esto no lo hemos dicho, esto es importante que lo sepáis. ¿Cómo funciona la docencia virtual? Funciona en streaming. O sea, los estudiantes virtuales estaréis en clase. Y por tanto veréis la clase, podréis participar. Nosotros además os vamos a estimular a participar. Corregiréis ejercicios igual que vuestros compañeros presenciales. Y al final os puedo decir que la interacción entre el grupo virtual y el grupo presencial es muy grande. Acaban conociéndose todos. Al principio no. Al principio los presenciales van un poco por un lado y los virtuales por otro porque son problemáticas distintas, pero luego los dos grupos interactúan mucho. Hay un delegado del grupo virtual y un delegado del grupo presencial que normalmente funcionan como enlaces. Y las clases, como digo, son en streaming. Ahora bien, como es posible que en las horas en que se imparten las clases, algunas de las personas que cursáis el máster en virtual no podáis asistir porque a esas horas pues trabajáis o simplemente no podéis asistir, entonces las clases se graban y las podéis visualizar inmediatamente después de que se hayan dado para pues, poder seguir el programa sin ningún tipo de problema. Es decir, que tenéis acceso absolutamente a todos los contenidos, todos los materiales, exactamente igual que los estudiantes presenciales. ¿Te he contestado? Sí, muchísimas gracias. Muy bien. Muy bien. Siguiente cuestión de Rosario Moyano. Hola, Rosario. Rosario Moyano. Hola, ¿se me escucha?
Ahora Sí. sí, muy bien. No se me escucha. ¿Se me Sí, escucha? sí. Vale, Sí, yo sí, quería se comentar escucha. que yo vengo de diseño industrial y bueno, quería saber un poco la compatibilidad que hay con este máster. Yo al día de hoy estudio egiptología en la Universidad de Alcalá y quería Bueno. prolongar un poco el conocimiento y Ujú. dedicarme un poco a ello. Y como yo no vengo de letras puras, yo vengo de una ingeniería, pues quería saber un poco la optativa que tengo, en plan si puedo entrar, si tenía algún tipo de problema o similar. No, no vas a tener ningunísimo problema. No sé si estabas al principio de la reunión. Hemos comentado que cualquier titulación es Sí. buena para entrar. No hay problema por eso. Porque es un poco lo que decíamos, ¿no? Que Vale. cada uno aporta su experiencia, ¿no? Desde la disciplina en la que se ha formado, ¿eh? Y como nosotros no damos nada por sabido, empezamos de cero en todo, ¿eh? Pues no hay ningún problema. Si ya tienes conocimientos previos, mejor. Quiere decir que los Vale, primeros y meses irás más respecto, tranquila. sí, y respecto a las becas del Ministerio, ¿tendría derecho a algún tipo de beca del Ministerio de Educación, de movilidad o similar? Claro, eso nosotros no lo sabemos. Eso tienes que verlo tú, porque no sabemos exactamente qué has estudiado, qué edad tienes, cuál es tu situación. Eso lo que tienes que hacer es entrar en la página web del Ministerio, mirar becas de estudios, y ver allí Sí. las posibilidades que hay y si los perfiles Ajá. de las becas se adecúan al tuyo. ¿Qué edad tienes? ¿Te lo puedo preguntar? Sí, claro, tengo 28 años. Me dieron beca para el grado universitario, pero es verdad que los dos másteres que tengo son de universidades privadas y no pude Ah, optar a beca. Me lo tuve que pagar claro, yo y como esto he visto que es un máster oficial, claro, pues no claro. sabía si tenía derecho a beca, por eso pregunto. Pues yo diría que sí, lo Vale, único que tienes que pues ver es que la edad no sea un problema, ¿sabes? Yo creo que no tendría que serlo. Pero entra en la página ujú, del ministerio y míralo allí. Allí tendrás toda la información, lo podrás ver perfectamente bien. Este es vale. un trámite que no se hace con nosotros, es decir, el máster va aparte. Es un trámite que tú tienes que hacer directamente con el ministerio. Ya, eso sí lo sé. Ya lo Eso sabes, porque si sí lo has hecho sé para que el va grado, ya lo aparte. sabes. Claro. Ujú. Sí, va aparte. Muy bien, Ya por mi parte, listo. muy bien. Vale, pues Muy muchas bien, gracias. perfecto. Gracias. Siguiente cuestión, Sebastián Contreras. Buenas tardes, por acá Hola, Sebastián, buenas tardes. directamente de Chile, me presento. Mi duda más bien es puntual respecto a si uno dentro de esta preselección que se va a llevar a cabo dentro de estos meses, queda uno seleccionado, ¿podría existir la posibilidad de algún trámite interno para dejar guardado un cupo? Consulto esto para una próxima realización del máster, dado que, como vengo de Chile, no calzan las fechas de postulación a las becas ministeriales de acá de mi país con los inicios de clase y de sección con el máster de Universidad de Barcelona. Entonces, por eso, dado esta problemática, quería ver si uno puede guardar un cupo si uno ya queda seleccionado o para el proceso de matrícula para en otra ocasión cuando se realice el mismo máster, en otro año. Mira, te vamos a aconsejar una cosa. Sebastián, ¿te llamas? Sí, Sebastián. Por favor, mándanos un mensaje, mándanos un email, explícanos esto, porque nosotros lo que haremos será pasarlo a nuestra gestión académica para que nos digan, bueno, para que nos den digamos, la opinión administrativa, ¿eh? Pero en principio, si tu expediente, tu formación, la carta de motivación, etcétera, eh, eh, hace que te preseleccionemos, sí que te guardaríamos esa plaza para dentro de 2 años. Sí. Vale, muy amable, profesor. Muchas gracias. Pero escríbenos, porque Sí. esto nos interesa mucho, también de cara a otros posibles compañeros tuyos que puedas tener, para que nosotros podamos conocer cuál es esa situación exactamente. Perfecto, le voy a escribir por Muy bien. correo. Muy amable, Perfecto, gracias. muy bien. Siguiente cuestión de Verónica Lucero. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, soy argentina y mi duda es más que nada administrativa porque no estoy habituada a la estructura de módulos, créditos y matriculación, con lo cual no logro entender a nivel administrativo para poder tener acceso a la información de los costos y saber si para que me orienten tengo que escribir el mail a la dirección donde me solicité este acceso o hay alguno específico para que mentalmente pueda entender cuánto tengo que pagar de matrícula, cuánto tengo que cursar, qué es un crédito, porque acá como profesional no usamos esa terminología y necesito entender la estructura para poder saber el costo. Claro, Gracias. claro. A ver, mira, ¿has entrado en la página web del máster? Sí. Has visto que hay un precio por crédito. Ujú. ¿Ok? Entonces, si tú vas a hacer el máster digamos, en 2 años, ¿qué intención tienes? ¿En 2 o en 4? En 4 porque soy profesional y los tiempos no me dan. Ok. Entonces, esto significa que, por ejemplo, el primer año matricularás 30 créditos. ¿No? Eso quiere decir que tienes que multiplicar la cantidad que hay ahí, que no sé la verdad cuánto es, por 30. Y ese es el coste de lo que son los créditos. ¿No? Luego hay algún elemento más de tasas, algo así, pero vamos, el coste fundamental es ese. ¿No? El segundo año lo tendrás que multiplicar por 20. El tercer año otra vez por 30 y el cuarto año por 40. Genial. Y cualquier duda, escribo en el campo de información y ahí me van orientando, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer una cosa, José, si te parece, vamos a dejarles nuestros emails, porque es mejor que nos escribáis directamente a nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, el mío es Josep, escrito como si fuera Josep, ¿okay? O sea, J-O-S-E-P, sin H, final, ¿ok? Punto, Cervelló, o sea, CERVELLO, @ UAB, Universidad Autónoma de Barcelona, .cat, Cataluña. Okay. Y el de José. Sí, el mío es el nombre tal cual, jose.lull @uab.cat. Terminación es igual que el correo de Josep. En cuanto al precio del crédito, en la web, lo estoy viendo ahora, la web indica 27,67 euros para estudiantes que sean de la Unión Europea o residentes en España y 75 euros para estudiantes, 75 euros por crédito para estudiantes que no son de la Unión Europea o no son residentes. Entonces, claro, en este caso el precio es mucho más elevado. Lo que no sé, Josep, si tenía alguna opción, ¿no? Cuando, y creo que nos pasó en el caso de Argentina, cuando el estudiante tenía doble nacionalidad, argentina y española o argentina e italiana. No sé si recuerdas. Fui yo. ¿Cómo? ¿Perdón? Fui yo, Sí. Mercedes Pereira. Sí, yo fui quien preguntó eso justamente y se da el tema de que se da el valor de ciudadano europeo en ese caso. Exacto. Claro, Sí, eso sí que yo sabía, sí. Con lo cual, Verónica, no sé cuál es tu situación, pero si tuvieras esa otra nacionalidad añadida, pues abarataría considerablemente, ¿no? el coste. Bueno, no soy afortunada, pero tendría que multiplicar el costo de 75 euros por 30, entonces, ¿verdad? Exacto. Genial. Bueno, muchas gracias. De nada. Bien, siguiente cuestión, Dayana Montesanti. Ahora ya. Hola. Vale. Hola. ¿Qué tal? Yo soy argentina también y vivo en Buenos Aires. Muy bien.
Bueno, mi Maravillosa pregunta ciudad. tenía dos. Sí. Tenía dos Bueno, preguntas. aquí tenemos a varios estudiantes del diploma, ¿eh? Que Dayana ha estado en el diploma, pero bueno, otros que veo en pantalla también, con lo cual tienen ese aperitivo, ¿no? que comentaba antes. Muy bien, muy bien. Sí, ahora estoy en el curso de jeroglíficos que es intenso, pero bien. Bueno, mi pregunta era con respecto a esto de la doble ciudadanía. Si aplicaba ser ciudadano de la Unión Europea el tema del valor, ya lo respondieron recién, así que eso por un lado. Y por el otro, que en la preinscripción que yo ya la hice, el sistema te da la opción de las modalidades, pero no me dio la opción de quitar las modalidades virtuales directamente. O sea, yo lo quiero hacer como modalidad presencial y me daba la opción de ordenarlos como prioridad, o sea, prioritariamente presencial, bueno, en fin. Ah, pero no te preocupes, no te preocupes. Si tú pones o sea, si lo ordenas de manera que quede presencial el primero, está clarísimo, no te preocupes. Ok, bárbaro. Sí, igual en la Además, carta de piensa que motivación lo dejé. las plazas presenciales no son muy problemáticas porque hay más. El problema son las plazas virtuales. Claro, yo pensé que era al revés. Entonces, No. eso era lo que más me preocupaba porque, bueno, como yo quiero ir para O sea, que vas a venir. ¿Vas a venir ¿Sí? a Barcelona? Sí, claro. Muy bien, muy bien. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, era Será eso. una Gracias. gran experiencia, ya verás. Yo creo que sí. Muy bien. Gracias. Gracias, Dayana. Siguiente cuestión de David Moreno. David Moreno. David, ¿dónde andas? Y bueno, si no está David, siguen habiendo algunas manos alzadas, lo que no sé si es que han quedado de antes o no. Sigue, por ejemplo, Daniel Alonso, Jorge Sánchez. No sé si tenéis nuevas preguntas o es que ha quedado alzada la mano. David, no se vale, escucha. David Moreno. No se escucha. Ahora. Claro, David pone que el micro está conectado, pero no se oye. No se oye, David. Bueno, si quieres puedes escribir la cuestión, si no te funciona el micro. Ok. Vale, se intenta meter de nuevo. Muy bien. Vale, entonces quedan dos manos alzadas, Jorge Sánchez y Daniel Alonso, que no sé si son nuevas preguntas o... No, creo que se quedó alzado. Ah, vale, muy bien. Jorge, ¿tú eres el Jorge de Málaga? Yo soy el Jorge de Málaga, sí. Ah, vale, hombre. Que por fin tengo tiempo, bueno, condicionado a empezar a trabajar, que espero que me llamen. Pero vamos, que en principio, sin ser ambicioso y depositándolo poquito a poco, a mí me gustaría hacerlo en modalidad online de 4 años. A ver si puede ser. ¿Se escucha? Bueno, pues a ver si puede ser. Sí, te hemos oído, Sí, se oye. Vale, perfecto. Bueno, yo hablo desde Valencia, o sea que estoy cerquita. Voy a formular 3 preguntas, no sé si queréis que las formule de golpe o voy una a una, como vosotros preferáis. Vamos una a una, va. Vale, mi primera pregunta es si los certificados de idioma se deben aplicar con la propia preinscripción. ¿Qué quieres decir? ¿No pedimos certificados de idioma? Bueno, se tiene que tramitar, digamos, como alguna certificación o no sé si eso se tendría que meter en ese momento. Es decir, si tienes el inglés, francés, o no es necesario. No, eso lo pones en el currículum y ya está. Vale, perfecto. Luego, la siguiente pregunta es si en el máster se abordan cuestiones de historiografía. No sé si esto a lo mejor no se aborda de forma directa o si se acompaña más bien con el temario. Exacto. Lo segundo. No hay una asignatura de historiografía, pero se habla mucho de historiografía porque lo que decíamos antes, ¿no?
nosotros no vamos a describiros la historia, lo que vamos a hacer es enseñaros a hacerla. Entonces, trabajo con las fuentes, trabajo con la historiografía, trabajo con o sea, las problemáticas, por ejemplo, pues ver un poco cómo se han tratado, quién las ha tratado, desde qué perspectivas. Y luego hay una asignatura, la de Juan Carlos Moreno, que focaliza mucho en estas cuestiones, pero desde el ámbito de la administración, la sociedad, la economía, etcétera. O sea, desde un ámbito más concreto. Pero todas las materias tratan de temas de historiografía, todas. Vale. Y ya la última pregunta es sobre cuestiones de religión egipcia. He visto que muchas veces hay colaboradores que acuden a la universidad, pero no sé si realmente hay alguien especialista en concreto dentro del departamento o eso ya sería verlo. No, entre nosotros no hay un especialista en religión. Por eso, lo que os decíamos antes, nosotros lo que siempre hemos querido es que las asignaturas las den especialistas en los temas que imparten. Como no hay ningún especialista en religión en la autónoma, vienen Miguel Ángel Molinero, de la Universidad de La Laguna, y Lucía Díaz Iglesias, del CSIC, que son dos grandes especialistas en estas materias. Y ellos dan la asignatura de religión. Vale. Perfecto, pues era eso. Muchas gracias. Muy bien. De nada. Muchas gracias. Siguiente cuestión de Jessica. Hola, mi nombre es Jessica, soy originalmente de Uruguay, pero vivo en Bélgica. En este momento estoy haciendo el máster de Mediterráneo Antiguo por la UOC y bueno, me interesa mucho lo de la egiptología. Mi pregunta es muy administrativa, quería saber si las grabaciones de estas sesiones van a estar colgadas en algún momento en la página o algo así, porque me perdí los primeros 15 minutos y quería ver otras además, entonces nada, para saber eso. Sí, yo tengo los correos electrónicos, me han pasado hace un rato los correos electrónicos de todos los que habéis solicitado estar en esta sesión, con lo cual cuando acabe la grabación y bueno, se pueda ofrecer el enlace, os escribiré a todos y bueno, indicaré el enlace y aportaré alguna otra información que pudiera ser de vuestro interés. O sea que por eso no te preocupes, podrás escuchar la parte inicial de la sesión. Muchas gracias. De nada. Bien, pues en principio no veo más preguntas. No sé si alguien tiene alguna duda de última hora. Sí, yo tenía algunas preguntas que no las Muy quise bien, hacer pues adelante. para no quitarle mucho tiempo a los demás compañeros. La primera es si la metodología de enseñanza de jeroglíficos es igual que la del curso de Coursera y el de nivel medio. Sí. Vale. No sé muy bien si esta pregunta la haces para huir corriendo o para quedarte. No, para quedarme, para quedarme. Vale. Me alegro. Vale. El Y la profesor otra es el mismo, pregunta. con lo cual la metodología es la misma. Y eso es lo conveniente en realidad, que inicies un método y lo continúes hasta el final, claro. Vale. La otra pregunta era también sobre el tema del doctorado. Si yo hiciera el doctorado en la autónoma, ¿tendría que estar allí viviendo en Barcelona o podría estar en Málaga tranquilamente? Podrías estar en Málaga tranquilamente. Perfecto, muchísimas gracias. Eso era todo. Muy bien. Podría estar en Málaga tranquilamente e invitarnos a pescadito tranquilamente también. Por Iríamos supuesto. con gusto. Claro que sí. Ha ido malagueño entonces. Muy bien. Y bueno, y Jorge también malagueño. Bueno, ahí nos pondríamos las botas. Muy bien, O sea, que muchas gracias. se podría anticipar el conocimiento a través de los libros de Josep, ¿no? Y de los cursos de Coursera para entrar un poco con más seguridad. Porque eso Sí, los dos años... os mandaremos un email con información en este sentido para que empecéis a leer si tenéis tiempo este verano, para que el principio de curso sea más, Suave. en fin, más suave. Vale, perfecto. Muy bien, gracias.
A vosotros. Gracias, Jorge. Siguiente cuestión de Flor de Lis. Hola, buenas tardes. Sí, encantada otra vez de poder verte, José. Sí, Hola, Flor, mi buenas pregunta tardes. es de convalidaciones. ¿Se puede hacer convalidaciones con el diploma de posgrado? No. No. Ni con No, los porque cursos de jeroglífico de museo no se pueden hacer egipcio. convalidaciones. Perdona, no se pueden hacer convalidaciones entre programas propios y programas oficiales. Bueno, pues esta era mi pregunta. Muchas gracias. Nada. Gracias a ti. No hay más preguntas, con lo cual pregunto de nuevo. ¿Alguna cuestión? ¿Alguna duda de última hora? Y si no hay más, no sé si Kiara, has levantado ahora la mano o, bueno, Alejandra. Hola, ¿me escucha? Perfectamente. Sí, buenas tardes. Mi pregunta es relativa al método de evaluación. ¿Es una evaluación continua o se puede elegir en un examen final? No, es continua. En las materias de historia habría alguna posibilidad de pensar en un examen final, pero sería un examen final de locura. Entonces, no es aconsejable. Y en las de filología es totalmente imposible hacer un examen final. La evaluación es continuada, cada semana hay cosas que hacer y luego hay unos exámenes que están escalonados a lo largo del curso para hacer óptimo, digamos, el proceso de aprendizaje. Claro, ahora preguntar esto es un poco complicado porque no podréis contestar, ¿no? Pero todos los que estáis ahí, que en este momento sois 46 personas, ¿estáis aquí porque queréis información simplemente o lo tenéis claro que vais a hacer la preinscripción? No sé cómo vais a contestar, pero si un par o tres de vosotros lo he hecho contesta, ya lo habéis hecho. Yo lo tengo claro. ¿Y quién eres? Jorge Málaga. Jorge Málaga. Llevo esperando esto muchísimos años. Muy bien. Bueno, pero es que ya no te quedan más cursos que hacer, ya no tenemos más, Jorge. O sea que ya el siguiente paso era hacer el máster. Pues claro, y además se ha puesto todo un poco así en línea como para que sea posible. A Muy ver bien. si hay alguna opción para hacerlo poquito a poco. Mira, eso está muy bien, que vayáis mandando en el chat, porque así se va viendo muy bien. Muy bien, muy bien. Vale, o sea que sois unos cuantos, ¿eh? Yo también, Flor, yo también lo tengo claro, también, matricularme. Muy bien, muy bien, muy bien. Ya me preinscribí. José Luis, ¿lo has presentado tú también la solicitud? Madre mía. Yo sí que lo he presentado. Yo necesito un poco de cambio. Que en la educación secundaria llega un momento en que te satura. Necesito desafíos. Sí que sí. Sí que sí. Bueno, ya Y además, te dije que tú estabas destinado a otra cosa, por lo menos intentarlo. Sí, sí. Arnau dice bastante claro. Arnau, ¿por qué bastante? Bueno, porque, primero soy Arnau. Tengo muchas ganas de trabajar, de hacer trabajo de campo y el máster veo que es de los pocos así en España que te encaran hacia eso. O sea, bueno, el máster en sí, no, eso vendrá después. Pero luego. ¿Tú eres arqueólogo? No, yo acabo de terminar la carrera ahora. ¿Y qué has hecho? Historia. ¿Dónde? En la UB. Muy bien. Vale. Pues nada. O sea, esto, el máster prepara para que después puedas hacer efectivamente trabajo de campo. Pero siendo de historia, evidentemente el trabajo de campo es arqueología. Claro. ¿Has hecho arqueología? No, hemos dado una asignatura solo en primero, pero muy poco.
Bueno, pues entonces es abrirse a nuevos horizontes. Nuevos retos. ¿Cómo se hace para hablar? Muy bien. Muy bien, muy bien. Abel, creo que querías decir algo, ¿eh? Abel. ¿Quién? ¿Yo? ¿Quién? Sí, puede ser. Me ha parecido decir... Sí, desesperada tratando de comunicarme con ustedes porque llegué atrasada, porque no entendí cómo se hacían, en breve. Sí, yo también quiero, pero no sabía que ya habían empezado las preinscripciones. Y Pero también no te preocupes, no hay ningún problema. No hay ningún no problema. sé si hay que tener un perfil particular o cómo hay que hacerlo. Yo vivo en Francia, soy chilena. Y he seguido la egiptología aquí en París, primero en la École du Louvre hace muchos años y luego en el EPHE con los profesores del EPHE. Muy bien. Pues entonces tienes un buen bagaje, ¿eh? Uy, ya estoy medio analfabeta, ya me he olvidado. Bueno, nosotros nos encargaremos de que recuperes el bagaje. Sí, es justamente, no es solamente el interés de tener un diploma, que no tengo un diploma de egiptología, sino que el hecho de poder volver a ponerme, tengo muchas cosas en la cabeza, me interesa mucho la astronomía religiosa egipcia, entonces ustedes dan una oportunidad pero fabulosa y claro, por supuesto, yo también quiero tomarla. Sí, Muy me bien. aceptan. A ver, sois muchos y pocas plazas, pero bueno. Somos Bueno, muchos, primero sí. que nada es presentar la solicitud. Hay Bueno, que sí, estar en el bombo, ¿no? Para ya, sí, que claro, pueda porque salir no la... sabía que habían empezado ya las Sí, pero en realidad preinscripciones. empezó hace muy poco. Empezó el 20 de febrero, el De lunes 20 febrero, de febrero. ok, Y está abierto hasta, si no recuerdo mal, hasta el 15 de julio. marzo. Con lo cual hay Julio. muchos... De julio, sí, hay muchos meses de plazo. Oficialmente la resolución es oficialmente, para el 20 de julio, oficialmente. Ok. Hace un rato ustedes hablaron de algo con respecto de que había menos problemas para la gente que quería hacer el presencial con respecto a los que querían hacerlo virtual. ¿Hay una razón específica? Que las plazas presenciales son 20 y las virtuales son 10. Entonces, como normalmente hay la misma cantidad de gente para un para una modalidad y para otra, claro, los que hacen modalidad presencial tienen más posibilidades. Ok, y presencial quiere decir cuánto tiempo en Barcelona exactamente, porque yo no vivo tan 2 lejos, años. pero no vivo allá. Mm. 2 años. Claro, sí, de septiembre a Ok. septiembre. Sí, En todo el el caso periodo de escolar. Exacto. En el caso de vuestra promoción, de la promoción próxima, será de septiembre del 23 a septiembre del 25. 24, 25. Ok. Mm. Eso reduce bastante las cosas. Efectivamente. Bueno, muchas gracias por la Bueno, pero nunca se respuesta. sabe. Hay que presentarse. Sí, me presento, por supuesto que sí. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Gracias a ustedes. Gracias. El siguiente sería Adam. Hola, mi nombre es Adam y vivo en Cádiz y soy profesor de latín y griego antiguo y tengo dos Muy bien. preguntas. La primera es con respecto a las horas semanales. Los que pudiéramos optar por la modalidad online en 4 años, ¿cómo se nos quedaría el horario semanal? Es decir, las horas a la semana. Y la Vale, segunda, mira, esto es otra cosa, es una buena Mm. pregunta. Los módulos filológicos ocupan 2 tardes a la semana y los módulos históricos las otras 2 tardes. Con lo cual, ahora no te podemos decir qué tardes serán, pero si tú empiezas, si lo haces en modalidad parcial, o sea, a tiempo parcial, tendrás clase 2 tardes a la semana. 2 tardes a la semana. Vale. Sí. Vale. Y la otra pregunta es, como lo han estado pintando un poco como el logro, la formación filológica,
A mí me suena bastante familiar, dado que he tratado con textos, solo que en vez de egipcios, pues de los clásicos griegos y romanos. Entonces, bueno, mi Claro. pregunta es, no sé qué es lo que me voy a encontrar, no sé si habrá muchas similitudes, si lo pasaré menos mal, por así decirlo, ¿qué me puedo Eh, encontrar? Hombre, yo creo que tú tendrás la ventaja de conocer perfectamente bien la sintaxis, la gramática, todo lo que es la nomenclatura. Eso, evidentemente, supone una gran ventaja. La diferencia es que la lengua es totalmente distinta y la escritura, pues, todavía más, ¿eh? Entonces, ahí te encontrarás como todos los demás. Pero a nivel de, o sea, la formación filológica te vendrá de perlas, claro. En algún Vale, más momento o menos. incluso te aburrirás un poquito, porque yo en algunos momentos explicaré cosas muy, muy, muy esenciales para que, como he dicho al principio, todo el mundo pueda seguir sin ningún problema, ¿eh? O sea, a veces hay que Vale. explicar qué es un complemento directo y qué es un complemento indirecto, Ujú. porque empezamos absolutamente de cero, para que absolutamente nadie pierda la posibilidad Sí, de una comprensión total, ¿no? Lo que ocurre es sí, que vamos muy entiendo. rápido, eso sí, vamos muy rápido. O sea, el proceso de impartición de la materia y de adquisición de los conocimientos es muy rápido. Ujú, entiendo. Vale, más o menos lo que me estaba imaginando. Gracias. Ujú, ujú. Bueno, igual que antes, siguen habiendo algunas manos alzadas, pero no sé si han quedado fosilizadas o es que hay nuevas cuestiones. Entonces, si alguien tiene una cuestión, Modificadas. directamente que intervenga. Mabel, me ha parecido que has puesto el No, audio, ¿no? no, no, Vale, no. Fue un error de vale, Younes. no pasa nada. Bueno, pues si alguien tiene alguna cuestión, es el momento, porque ya nos estamos acercando al final probablemente. ¿Se me escucha? Sí, Sí. Jesús. Hola, mira, yo soy Ciara. Yo hice también el posgrado del curso pasado. Y a mí, bueno, a mí en mi caso es que me sigue preocupando. Yo soy licenciada en Historia, hice al fin el posgrado del año pasado, ahora estoy con los cursos de especialización. De hecho, estoy con el de jeroglíficos también, que tela. Y claro, a mí me interesa mucho hacer el máster. Yo ya lo intenté la vez anterior, no fue posible. Yo entiendo que está siendo súper complicado. Este año se ve que va a ser un similar. Y me preocupa mucho el hecho de que yo estando en Canarias, teniendo mi trabajo aquí, que reserven, digamos, esas plazas, ¿no? A nivel presencial para los que somos de aquí, de España. Pero es que yo creo que haciendo números de ninguna de las maneras voy a poder ir. Y me veo que voy a tener o sea, va a ser complicado, ¿no? Frente a los otros compañeros, esas 10 plazas ya a nivel mundial. Claro, todo esto siempre y cuando, ¿no? La carta de presentación, los requisitos, ¿no? Que previamente se piden. No hay ninguna manera de a lo mejor ampliar un poco más esa horquilla para los que somos de España, sin ofender a nadie, sin querer molestar a nadie. Pero es que es algo que me desespera porque necesito entrar, tengo que entrar. Y yo presencial no lo puedo hacer, es que no sé cómo hacerlo. Esa es una de las primeras preguntas. bueno, ahora Josep seguro que te contesta, pero yo te voy a decir una cosa, si el currículum que tienes es óptimo, o sea, si la carta de presentación, etcétera, como hemos dicho antes, es óptimo, pero además tú has hecho el diploma de posgrado, bueno, pues tienes más opciones en ese sentido que alguien que tenga exactamente lo mismo que tú y no tenga el diploma, porque nosotros ya te conocemos. Eso es lo que intentaba comentar al principio. O sea, no te da plaza directa el hacer el diploma en absoluto, No, no, pero en las mismas condiciones que otros candidatos, ese es un extra que para nosotros sí que es importante, puesto que ya ha habido un contacto contigo, ya conocemos cuán bien has hecho las materias, ¿no? Y en ese sentido es importante. Y obviamente, bueno, a ver, el país tiene su extensión y viviendo en las Islas Canarias, pues es evidente que no estás aquí al lado, es ¿no? que es muy Entonces, difícil. ya, pero bueno, que no te preocupe. Dices que ya te presentaste hace 2 años, Y la vez pero también anterior, sí.
Claro, es lo que decíamos al principio. Hay una cantidad de solicitudes muy superior a la oferta. Entonces, Claro. en absoluto debe desesperar que uno no consiga en su momento el obtener la plaza. Pero ahora tus condiciones no son las de hace 2 años. No, Eso no, no, para también nada. hay que valorarlo. Josep. No, claro, ¿qué más quisiéramos nosotros que poder ofertar más plazas? Esa es la verdad. Pero no lo podemos hacer y son las que son. Entonces, por ahí, o sea, aumentar el número de plazas, me temo que no es posible. Pero bueno, pero todos estos condicionantes que comentaba José están ahí y son importantes. Lo que hay que hacer es, explícanos todo esto en la carta de motivación, ¿eh? Y claro, Vale, vale. eso es importante. Y luego adjunta pues toda o sea, haz un currículum en el que expliques bien todo lo que has hecho y dinos por qué quieres hacer esto, por qué es tan importante y por qué lo tienes que hacer, como has dicho antes. Lo Lo tengo que tengo que hacer. hacer. Lo tengo que hacer. Vale, vale, Explícanos venga, vale. por qué lo tienes que hacer. Vale, vale. Vale, pues nada, vamos, lo dejamos así y ya me explayo. Seguramente en algún correo, porque a José Luis lo tengo frito, cada 2 por 3 le mando alguna pregunta. Entonces, seguramente por correo vuelva a hacer alguna cuestión, porque no sé qué pasa con el audio, no consigo que no se me oye bien. Y luego ya, en lo que sea ya la carta de presentación, pues ya, bueno, le daremos allá la inventiva a ver cómo lo dejamos bonito. Vale, bien, gracias. No lo No, dejes pues no se bonito, no lo dejes trata de bonito, Ciara. dejarlo bonito. Es eso. Hazla con el corazón, no la dejes bonita, hazla con el corazón. O sea, tú explícanos con toda sinceridad lo que hay. ¿Eh? Vale, recuerda esto cuando la leas. Vale. Muy bien. Vale, vale, bien. Pues muchas gracias. Venga. Muchas gracias a ti. Gracias. Soraya, por favor. Cuestión de Soraya. Sí. Vale, yo soy de Tenerife y ahora no tengo posibilidades de hacer el máster presencial. Entonces, si pudiese optar a hacerlo online, ¿eso lo tengo que poner en la carta de presentación o en algún apartado de la prescripción? Cuando hagas la prescripción tienes que solicitar plaza virtual. Verás que puedes solicitar presencial o virtual o preferentemente presencial o preferentemente virtual. Pues entonces tú tienes que poner virtual. O es un orden, no me acuerdo muy bien cómo va. No sé si os hacen ordenar las cuatro posibilidades o si hay que escoger una, no me acuerdo. Pero bueno, ya lo verás. Vale, muchas gracias. Ujú. No sé si alguien que había preguntado anteriormente quiere preguntar de nuevo, porque se conservan. Perdón, tengo Vale, Dayana, una muy bien. pregunta. Quiero saber esta cuestión porque me acabo de acordar que en el proceso de selección se menciona que hay una entrevista personal en un momento. Y los resultados de la admisión están para julio. ¿Hay alguna fecha estimada para esa entrevista personal? No es correcto eso. No es correcto eso. No hay entrevista personal. No. No. Ok. No. Fíjate, eso tenemos que pedirles que lo quiten porque no es así. Lo hemos sustituido por la carta de motivación. Ok, perfecto. Sí, yo preguntaba porque entendía que quizás esa entrevista ya era como un paso más adelante en la selección y entonces, bueno, nada, para organizarme. Ok, bárbaro. Bueno, gracias. Nada. Bueno, no hay más preguntas, no hay más manos alzadas. ¿Alguien tiene una cuestión? Sí, una cosilla muy rápida. Sí. Aproximadamente, ¿cuándo sabremos de forma definitiva si estamos admitidos o no? Finales de julio, ¿no? Sí, Yo o creo sea, que oficialmente, el ya 20. digo, es el 20 de julio, oficialmente. Claro, mucho antes no puede ser, porque finaliza el plazo el 15 de julio. Claro, si finalizara antes, pues extraoficialmente, aunque fuera, se podría anunciar, pero esto obliga a que hasta mediados de julio no se pueda publicar la lista de alumnos que va a tener la nueva promoción. Vale, muchas gracias.
¿Alguna pregunta más? ¿Todo claro? Sí, todo. Cualquier cosa, Perfecto. ya sabéis Bueno, que tenéis información en la web, ¿eh? Ahí está todo explicado con bastante detalle y si tenéis cualquier duda, le escribís a mi colega que estará encantado de contestaros. muy bien, de todas formas, recordad lo que decía anteriormente, que una vez finalice la grabación, en los próximos días os pasaré un enlace de la sesión, especialmente pensando en los que no habéis estado desde el principio, pero también aportando alguna información complementaria. Por ejemplo, sobre los módulos que hemos indicado antes, cómo se distribuyen, etcétera, para que así tengáis también por escrito un poco más de información y os hagáis una idea más precisa, ¿no?, de cómo se organiza el máster. Ok. Súper. Muy bien, pues ha sido un placer teneros a todos aquí y ver que existe tal interés por el máster y por ende por la egiptología y bueno, ojalá aquellos que tenéis muchas ganas y muchas ganas de sufrir el máster con nosotros, pues ojalá vaya adelante vuestra solicitud y nos podamos ver a partir de septiembre, sea presencial o virtualmente. Por mi parte eso es todo y ahora Josep, que os comente alguna cosita más. No, daros las gracias por estar aquí y es verdad, es un placer ver tantas ganas de estudiar lo que a nosotros también nos fascina, ¿no? Así que, además, es que esta disciplina está en vuestras manos. Estará en las manos de algunos de los que estáis ahí, ¿no? Y bueno, eso es muy bonito porque supone una continuidad y también es una responsabilidad para vosotros, claro, y para nosotros como formadores, ¿no? Es muy bonito este trabajo, muy bonito. Nosotros lo hacemos con mucha pasión porque nos gusta mucho y creemos mucho en lo que estamos haciendo. Y vosotros, cuando estéis aquí, sufriréis mucho, lloraréis mucho, nos diréis que, ¡ay, cuánto trabajo! ¡Ay, que llegará una comitiva! Que a mí me divierte mucho esto, que entonces de vez en cuando llega una comitiva al despacho para decirnos que tenéis demasiado trabajo, ese tipo de cosas, ¿no? Pero, todo esto después acaba resultando en una formación que os permite, en muchos casos, continuar, ¿eh? Nosotros tenemos estudiantes por todo el mundo y en muy diversas instituciones dedicándose a la egiptología. Y eso es una cosa muy bonita, ¿eh? Asegurar la continuidad y desde el entusiasmo, porque por otra parte ya veréis que son unos estudios muy bonitos y muy gratificantes, ¿eh? Cuando uno es capaz de penetrar de verdad en las fuentes y en las evidencias, ¿no? Interpretarlas, en fin, las cosas son completamente diferentes de cómo se han visto previamente, ¿no? Entonces es así. Es un reto y es un trabajo apasionante, aunque duro. Pensad esto, ¿eh? No queremos asustaros, pero es importante que lo sepáis, porque no queremos traicionar a nadie, ¿eh? O sea, aquí se viene a trabajar mucho, ¿eh? Y esto es muy importante que lo tengáis presente, que os aisléis el tiempo necesario para hacerlo, ¿eh? Los que trabajáis, que lo hagáis a tiempo parcial, en fin, todo esto son cosas que es importante que os digamos. Pero al mismo tiempo también nos decimos que el trabajo es apasionante. Y nada, que seáis muy felices y esperamos, como ha dicho José, veros a muchos de vosotros en septiembre. Muchas gracias. A vosotros, cuidaos mucho. Igualmente. Muchas gracias a vosotros. Gracias, hasta luego. Que vaya muy bien. Adiós. Chao. Chao. Muchas gracias y espero conoceros en luego. septiembre. Muchas gracias y hasta pronto. Hasta pronto.